jóvenes alumnos, maestros, bienvenidos a esta institución, Escuela Periférica y Centenaria Normal de Jalisco. Estamos reunidos para la celebración del Día Internacional del Libro, abril 2016, en el que se leerá al jalisciense Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, Juan Rulfo, su obra El llano en llamas. Juan Rulfo, recuerden ustedes, jóvenes, que nació en 1917 en Sayula. Entonces, para el siguiente año celebramos el centenario, precisamente, del nacimiento de este gran escritor jalisciense. Nuestros invitados que nos acompañan en esta ocasión, en primer término, contamos con la presencia de la doctora María Guadalupe Cardiel Chaides, directora académica de Educación Normal. El doctor Roberto Herrera Gallardo, subdirector académico de esta escuela. La doctora Carolina Hernández Sánchez. La maestra Cristi Carrillo Carrillo. El maestro Juan Antonio Orozco Hernández. La maestra Soledad. Y en representación de Sergio Ariste Fernández, presidente de la Sociedad de Alumnos, Antonio Macías Mesa. Y la maestra Laura Sabrina García Gómez, coordinadora de la Unidad de Investigación. La doctora Carolina Hernández Sánchez nos dará la bienvenida. Hola. Buenos días. Para mí es un enorme placer recibirlos el día de hoy en esta su casa, nuestra casa, en este importante evento que intenta celebrar por tercera ocasión el Día Mundial del Libro. Es imposible celebrar el día consagrado al libro sin pensar en los casi 800 millones de personas que no saben leer ni escribir, 2/3 de los cuales son mujeres. Hecho lamentable, pues la libertad de leer, instruirse, acceder a las culturas más remotas y a los resultados de la investigación científica es un derecho humano fundamental. Toda persona, sin excepción, debería estar en condiciones de ejercerlo. Es por eso que en esta fecha tan importante para la literatura mundial, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, imitando la heroica batalla de San Jorge, hace lo propio y enfrenta grandes desafíos. Uno de ellos, convencer a los aún no convencidos de que el libro es un valioso instrumento del intercambio del saber, del entendimiento mutuo, de apertura a los demás y por supuesto de apertura al mundo. Ofrecer la idea de que entre toda la literatura disponible, entre todo el acervo escrito, existe una obra que sabrá regalarles algo a todos y a cada uno de ustedes en particular. Los invitará a viajar a lugares lejanos, podrán vivir múltiples experiencias que los enriquecerán como personas, conocerán otras vidas, otras personas, otras culturas, otros lugares. Sembrar y abonar en los otros la necesidad y el interés de leer, ya que en esta institución consideramos que los libros tienen el poder de contrarrestar lo que Shakespeare llamó la maldición común del género humano, la necedad y la ignorancia.
contribuir a hacer realidad el derecho universal a la educación y a la participación efectiva de todos en la vida social, política y cultural. Sabemos que la tarea no es sencilla, que implica la convergencia de voluntades políticas, de sistemas, recursos, actores, principalmente de los actores. Aún así, como en muchas otras ocasiones, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco da un paso adelante y genera procesos holísticos como este Literacy Event, donde la palabra oral y escrita se unen en un contexto social específico. La lectura de una de las obras más conocidas de la literatura universal, El llano en llamas, del célebre escritor mexicano Juan Rulfo. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos y nuevamente, gracias por estar aquí. La doctora María Guadalupe Cardiel Chávez, directora académica de Educación Normal, nos dirigirá unas palabras. Buen día. Antes de iniciar mi mensaje para inaugurar este evento, quiero expresar el saludo del maestro Víctor Manuel de la Torre Espinosa, director general de Educación Normal, quien lamenta no poder estar aquí en este evento tan importante para el normalismo. El día de hoy nos reúne un evento de magna importancia, celebrar el Día Internacional del Libro, y nada menos que en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. ¿Qué mejor escenario para esta celebración? El lugar en donde se forma a quienes enseñan a las nuevas generaciones a leer y escribir. Sobre todo, a leer para descubrir la realidad en que vivimos y escribir para denunciar la injusticia en la sociedad, así como para anunciar la esperanza que camina por los senderos de la bondad que acompaña la vida. Con este pretexto se realiza una suerte de homenaje a uno de nuestros grandes escritores y una de sus obras, El llano en llamas. Para muchos de ustedes, un hombre lejano. Nació en 1917 y su obra ve la luz en 1953. ¿Qué representa esta obra que hoy sigue vigente? Ante el avance del urbanismo, pareciera obsoleta. Describe una vida que para la gente de la ciudad está cada vez más lejana. La cultura del pavimento y el chapopote se ha ido tragando la vida del campo y lo verde. La cinta asfáltica atraviesa nuestra tierra y mata la vida. ¿Para qué leer entonces esta obra? La primera lección. Las grandes obras trascienden el tiempo y el espacio. Por narrar la vida interior de los hombres. No solo importa lo regional con sus paisajes, sus hombres, sus palabras y sus vidas, sino cómo estos hombres se debaten entre la inocencia y la malicia, entre el crimen, el adulterio y la muerte. Sin duda alguna, la vida interior de los hombres de campo transita por las páginas inmortales de Juan Rulfo. Narra la angustia de los hombres perseguidos en medio de la guerra cristera y el dolor que los carcome por dentro al mirar a sus muertos, como Feliciano Ruelas. Aquel hombre tuvo que tragarse su dolor y en silencio esconderse tras las piedras. Sin embargo, su dolor ahí seguía, acorralándolo. Enmudeció para que el grito que quería saltar desde su garganta no apareciera. Se arrastró para escapar y, sí, cuando llegó al reliz del arroyo, enderezó la cabeza y se echó a correr, abriéndose paso entre los pajonales. No miró atrás, ni paró en su carrera hasta que sintió que el arroyo se disolvía en la llanura. Este hombre que nos muestra Juan Rulfo sigue huyendo de los abusos y la injusticia, pero sobre todo de la mediocridad en que en ocasiones se vive. La segunda lección. Las grandes obras narran situaciones de vida que presentan el avance de la humanidad en conciencia y,
así en su capacidad para hacer el bien y el mal al mismo tiempo. Estos hombres vivieron inmersos en la miseria que quema el llano. El llano no es un lugar allá afuera en donde los caciques se han adueñado de las tierras con agua y pasto, sino la sequedad en que han dejado la vida interior del hombre. Y ahí aparece el magisterio. Sabemos que se ha juzgado a los maestros de infames que les han arrebatado la vida a las nuevas generaciones con su flojera y apatía. Sin embargo, muchos de ellos también caminan por la tierra hirviente. Son esos maestros que han dejado su vida en el aula y han sido fuente de agua fresca para los estudiantes que apuestan a la bondad de la vida. El magisterio que hoy no puede olvidar el llano, pero tampoco el valor del fuego. Las llamas acrisolan la vida de la persona que apuesta por lo que todavía no está escrito. Así como Juan Rulfo, quiero levantar la bandera de la iniciativa para felicitar a los maestros y a los normalistas que siguen creyendo en el poder de la vida que transita en medio de la lectura. Y saber que no solo hay llano en llamas, también hay pastizales donde habita la esperanza que lucha por la verdad y la justicia. Espero que las letras ayuden a nuestro país a no olvidar. Un país sin memoria traiciona su historia. Solo recordemos que la historia se hace para adelante, pues la memoria es memoria del corazón. Por eso escribir es sembrar semillas de valor para un tiempo que todavía no tiene nombre. Colaboremos a que tenga un nombre digno de nuestro tiempo, el tiempo nuevo. Muchas gracias. Gracias, doctora Lupita, por tan atinado mensaje. Juan Rulfo podría parecer un personaje ignoto, imperceptible, casi sin aparecer, pero la trascendencia de su obra nos llega hasta hoy y seguirá. El doctor Roberto Herrera Gallardo nos hará una semblanza de Juan Rulfo y de su obra. Buenos días, jóvenes. Es un gusto enorme estar aquí hablando de uno de los mejores escritores de Jalisco y que la mejor escuela normal de Jalisco hable del mejor escritor de Jalisco. Eso quiere decir que estamos hoy muy bien en este día. Muchos de los cuentos de Juan Rulfo se escribieron, cuando menos los cuentos que vamos a leer aquí, cuando menos 4 de Llano en Llamas se escribieron sobre el pueblo de Comala. En Comala hacía tanto calor, dice Rulfo, que la gente cuando se moría y se iba al infierno se regresaba por una cobija. Eso es un chiste que viene ahí en el Llano en Llamas. El Llano en Llamas es un libro maravilloso porque rescata el habla de Jalisco. El habla del Jalisco rural, de un Jalisco del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado, que se escribe en los años 50. Este libro de cuentos, junto con la única novela de Rulfo, Pedro Páramo, es sin duda uno de los mejores libros de cuentos escritos en México. ¿Sí? Rulfo murió en 1986. Hoy cumplimos, bueno, se puede decir este año cumplimos 30 años sin este gran escritor jalisciense. Junto con Arreola, el otro escritor importantísimo de Jalisco, y Yáñez, que fue además de escritor político y fue fundador de esta escuela en 1958, pues es la tríada de escritores más importantes. Pero hay otros muy importantes que casi nunca se mencionan. Francisco Rojas González, poetas importantes, escritores, dramaturgos. No quisiera mencionarlos porque sería injusto que se me pasara a alguien. Pero además de Rulfo, de Arreola y de Yáñez, hay otros muchos grandes escritores mexicanos que es importante conocer e ir descubriendo. Incluso algunos que no son jaliscienses, son de familia jaliscienses, como Octavio Paz, cuyo su abuelo Ireneo Paz fue uno de los más importantes escritores liberales del siglo XIX.
Y bueno, yo preparé más que nada una biografía del protagonista de nuestra lectura de hoy, que es Rulfo, y quisiera leer solamente algunos fragmentos, no toda porque sería muy aburrido. Lo que sí les puedo decir es que a Juan Rulfo le bastaron una novela y un libro de cuentos para ocupar un lugar de privilegio dentro de las letras mexicanas e hispanoamericanas. Es más, siempre estaba amenazando a la gente, siempre estaba la gente diciéndole, voy a escribir un libro más, pero pasaba un año y no escribía ningún libro. Llegaba otro año y decía, ya pronto lo voy a sacar, y la gente decía, ¿cuándo, maestro Rulfo? ¿Cuándo va a sacar su próximo libro? Ya mero. Así lo estuvo durante 30 años, esperando el próximo libro de Rulfo, a tal punto que Rulfo se hacía más famoso por cada libro que no escribía. Y esto definitivamente nos da cuenta de qué tan esperado un libro de Rulfo, porque todo el mundo quería seguir leyendo. La mítica ciudad de Comala sirve de escenario para la novela. Yo les decía, esta ciudad donde hace mucho calor, que no es la Comala real. Hay una ciudad que se llama Comala en Colima, que curiosamente tiene el clima más bonito de Colima porque no hace tanto calor como en todo el restante estado de Colima, ¿sí? Sin embargo, la Comala de Rulfo se parece un poco más a Sayula, Jalisco. De hecho, de alguna manera se puede decir que gran parte de la, se puede decir así, topografía literaria de Comala tiene que ver un poquito más con Sayula. Y entonces su paisaje es siempre idéntico, una inmensa llanura, como la que hay cerca ahí en Comala, de pura arena, en la que nunca llueve, valles arrasados, lejanas montañas y pueblos habitados por gente solitaria. Y no es difícil reconocer en esa descripción las características de Sayula, ¿sí? El sur de Jalisco es una tierra muy rica, habitada por gente muy pobre. Y de esa gente muy pobre es de la que nos habla precisamente el Llano en Llamas. Nos habla la idea del relato de los relatos son narrarnos la vida de la gente pobre del sur de Jalisco rural. El nombre de Rulfo, completito, era un nombre que si fuera alumno Rulfo en nuestra escuela, tendríamos que hacer una lista especial para su nombre. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno era el nombre de Juan Rulfo, ¿sí? Como en la usanza de aquellos años, se les ponía el nombre de todo el santoral, ¿sí? Hay un niño que se llama Anil de Rep, porque nació en el aniversario de la Revolución Mexicana, entonces en el calendario le pusieron Anil de Rep, ¿verdad? Pero en el caso de Rulfo, fue el caso de todo el santoral, le pusieron el nombre de todos los santos de su día en que nació. Juan Rulfo dividió su infancia entre su pueblo natal y San Gabriel, donde realizó sus primeros estudios y pudo contemplar algunos episodios de la sublevación cristera. La cristiada, este movimiento político militar muy importante fomentado por la iglesia y que se enfrenta a las tropas del gobierno, fue muy importante para Jalisco. Sobre todo en el sur de Jalisco, junto con los Altos, fueron las dos regiones de Jalisco donde más se vivió duramente este movimiento. El gobierno de Elías Calles, acuérdense ustedes, había prohibido que se realizara el culto cristiano, católico. Entonces la iglesia de alguna manera entró en un conflicto de intereses con el Estado, y grupos sinarquistas con ideas doctrinarias católicas se levantaron en armas, y hubo en Jalisco, en Guanajuato también, y quizá en San Luis Potosí y Michoacán fue donde más fuerte y Nayarit fue donde más fuerte se dio la guerra cristera. Rulfo, gracias a la cristiada, leyó, les voy a contar por qué. El sacerdote de ahí de San Gabriel, donde vivía y donde pasaba su infancia Rulfo, se tuvo que ir a la cristiada y le dejó encargada la biblioteca parroquial a su abuelo. Entonces, como Rulfo vivía con su abuelo, tuvo la fortuna de leer casi todos los libros que había en la parroquia. Entre ellos muchos libros en latín, pero había muchos libros de literatura, y esas fueron sus primeras lecturas que hizo. A los 16 años, como muchos jóvenes, pero no por la causa con la que muchos jóvenes no entran a la UDG, Rulfo intentó estudiar en la Universidad de Guadalajara. En aquel entonces, la universidad tenía un conflicto
muy fuerte, un conflicto político entre los estudiantes de derecha y de izquierda. De hecho, la Normal de Jalisco pertenecía en el año de 1936 a la Universidad de Guadalajara, pero como se cerró la universidad, el gobernador sí quiso que siguiera funcionando la Escuela Normal porque como ustedes saben, la Normal tenía un fin, formar maestros, y en los años 30 se requería de muchos maestros. Y entonces Rulfo no le quedó otra más que no estudiar. Sin embargo, con lo que sabía, comenzó a escribir. Después se fue a la Ciudad de México, pero antes, aquí en Jalisco, creó una revista, salieron solamente 4 números, se llamó la revista PAN, la publicaba con Juan José Arreola. Y esa revista, de 3 o 4 números, fueron su primer escarceo literario que tuvo. Después se fue a vivir en la Ciudad de México, y allá en la Ciudad de México viviría varios lapsos de su vida. Intentó entrar a la Facultad de Derecho de la UNAM, pero ¿qué creen? Tampoco salió en listas, no pudo entrar. Ahí sí, porque a lo mejor no hizo muy buen examen de admisión. El caso es que a Rulfo se le cerraron las puertas de la universidad en sus 2 intentos a la universidad. Entonces se metió de burócrata y trabajó en la Secretaría de Gobernación. Fue vendedor de llantas, fue fotógrafo en sus ratos libres y se dedicó a vender infinidad de cosas a lo largo y ancho del país, lo que hizo que conociera México y la profunda realidad de México. Todo eso lo fue así como trayendo para que unos años después, en 1953, publicara El Llano en Llamas, que es la obra que vamos a leer el día de hoy. Son 17 cuentos maravillosos. Es uno de esos libros sin los que un maestro no puede andar por la calle diciéndose maestro sin haberlo leído. Si no han leído ese libro, no merece, yo creo, un maestro ser llamado maestro, porque es este libro, y más es jalisciense, ¿no? Porque ese libro es fundamental para entender la literatura. Incluso algunos libros, no todos, son muy apropiados que los niños los lean, ¿sí? Y creo que es importante, cuando menos a nivel del bagaje cultural que un profesor de primaria debe tener, mínimo haber leído cuando menos El Llano en Llamas. A lo mejor Pedro Páramo es un poco más complejo, porque es una novela un poquito más compleja en su fabricación, pero de menos El Llano en Llamas, eso es lo que un profesor de Jalisco debe de leer. Y de su libro de cuentos y de su única novela se hicieron muchas obras, muchas adaptaciones al teatro, muchas adaptaciones al cine, de tal suerte que, curiosamente, de los 2 libros, es quizá un caso raro en la literatura, son las obras que más se han llevado al cine, las obras de Rulfo, ¿sí? Siendo tan pequeña su obra, ha sido llevada al cine distintas veces. En 1986 murió en la Ciudad de México Rulfo, hace 30 años. Entonces, esto que estamos aquí reunidos es en homenaje a Rulfo, realmente. Celebramos el Día Internacional del Libro, leyendo a uno de los mejores escritores de la humanidad, ¿sí? No me voy a quedar corto al decirlo, porque Rulfo ha sido traducido a todos los idiomas y porque incluso en otros países la principal referencia que nos piden es hablar de Rulfo a los mexicanos. Por ejemplo, hace un año en Francia me pidieron hablar de Rulfo y me metieron un gran problema porque no traía libros de Rulfo. Afortunadamente todo está también en línea y pude hacer mi tarea para hablarles a los maestros de la Universidad de Orleans sobre este escritor jalisciense, porque en Francia se lee mucho, y quiero decirles que así como en Francia se lee Rulfo, se lee en muchos países, incluso en Rusia, en hindi, en una de las variantes de las lenguas indias, quizá la más importante, está traducido Rulfo. ¿Qué quiere decir? Que pues, es un escritor universal. Premio Nacional de Literatura en 1970, y si mal no recuerdo, 1974 o 73, Premio Príncipe de Asturias. Entonces estamos hablando de un escritor fundamental. No es solamente un choro que le estamos tirando a ustedes, es que realmente Rulfo merece ser leído. Muchas gracias. Juan Rulfo.
recordar a este escritor, jóvenes. En 1924, Juan Rulfo estuvo como niño interno en un internado precisamente en Guadalajara, donde permaneció 5 años, y todo eso le formó un pensamiento, su pensamiento analítico, su forma de ver el mundo muy especial, sus grandes pasiones, la literatura y la fotografía. Durante su vida cultivó estas dos cosas, y con gran certeza. La literatura, inherente al ser humano, ha formado su pensamiento, su cerebro, sus células. Está en el tejido del ser humano el escribir, el poder decir a través de la palabra escrita cosas bellas. Tenemos una invitada muy especial, cereza de pastel, para mí, para nosotros. Es egresada de esta institución. No voy a decir más, porque la maestra Laura Sabrina Gómez García nos presentará a esta escritora nuestra, digo nuestra, porque salió de aquí. Su semblanza, su obra literaria. Les invitamos, por favor, a pasar aquí al frente, a Susi. Bueno, les voy a presentar a María Jesús Barrera. Ella es una escritora coahuilense, prácticamente tapatía. Es profesora egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, licenciada en Pedagogía, Letras Hispanoamericanas y maestra en Lengua y Literatura Mexicana por la Universidad de Guadalajara. Se dio a conocer al público con la novela La Casa de los Pavos Reales, y en 1989 la editorial Joaquín Mortiz, actualmente fusionada con la editorial Planeta, publicó su novela Otra vez lunes. Posteriormente ha publicado novelas como Becas de la Memoria, que cuenta con 4 ediciones: En el centro de mi corazón, Desencuentros. Pertenece al grupo literario Rosario Castellanos, la mesa literaria Ateneo Arts y Sogel, teniendo publicación de cuento de manera colectiva e individual con su libro Perversitudes por encargo. Forma parte como escritora jalisciense de las antologías de Sara Velasco, Silvia Quesada, Miguel Asensio y del volumen Mujeres que dejan huella de Maya Navarro de Lemus. Obtuvo el premio Filset en 1991 por su cuento Manos Juntas, el premio Escritores Coahuilenses Siglo XXI-2009 por su novela Tres Piernas y el premio Garbanzo de Alibro 2014 de la Secretaría de Cultura de Jalisco por Ángeles Tullidos, libro de cuentos. Su currículum es muchísimo más amplio, pero dentro de la humildad de la escritora, pues nos ha dejado solamente estas líneas. Sin embargo, creo que el currículum más importante es el que está escrito en sus novelas. Y en esta ocasión me voy a tener el atrevimiento, y también quizá es peligroso, filtrar lo que yo entendí, lo que significó para mí el libro. Es la lectura que hace su servidora. Yo les invito a que cada quien haga su propia lectura, porque siempre leemos con todo nuestro bagaje y cada lectura es distinta. Digo que me voy a atrever, voy a tratar de no hacer como en las películas de contar el final, ni tampoco ¿cómo se llama? Contarles el intermedio. Pero entonces, ¿qué les voy a contar? Porque más vale que ustedes lo lean. Ok, bueno, este libro se llama Tres Piernas, la hija del minero, de María Jesús Barrera. Y escribí algo para esta ocasión. Porque en un momento se puede recordar el pasado, la vida y volver atrás. Se disparan las tarjetas de la memoria. Somos historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, y van marcando el derrotero de nuestro destino. Historias tejidas, somos uno y somos los otros, y nosotros con ellos. Tres Piernas, la hija del minero, nos conduce a la infancia de Marina, la protagonista,
y junto con ella el palpitar del corazón de Genaro, su padre, y el canto de pura gloria, su madre. La historia de Marina puede ser la historia de cualquiera de nosotros, cercana en un contexto histórico, es de nuestros tiempos, en una realidad que podemos pisar día a día. La novela transcurre en 13 agradables capítulos ligeros, enlazados, en su narrativa fresca e interesante, y en su camino va desenredando las dudas que nacen al devorar sus líneas. Marina es inocente y tiene preocupaciones y miedos propios de su edad, una pequeña de 6 años, y aún así cuenta en sus reflexiones problemas de adultos que hasta para algunos de nosotros sería difícil explicar, incluso comprender. Entre la gente buena y la gente mala crecemos, aprendemos, tomamos decisiones. Pocos se hacen responsables de sus consecuencias. Una mina, un sindicato de mineros, gobierno, pobreza, escuela, maestra, familia, desgracia, vida, amor. Una tejedura semántica que cobra significado a lo largo de las páginas de esta novela. Y así como el estallido en la mina de carbón de pasta de Conchos, Coahuila, desata los recuerdos de la vida de esta pequeña, también un estallido, quizá de alegría y en algunas ocasiones de desgracia, puede traer a nuestra memoria todos nuestros recuerdos, recuerdos que pueden ser escritos. Si no están escritos en un libro, sí están escritos y forman parte de nuestra vida. Le dejo la palabra a la maestra María Jesús Barrera. Bueno, pues yo diría qué gusto, qué alegría, qué más estar aquí con ustedes, mi querida y nunca olvidada benemérita y centenaria Normal de Jalisco. Es para mí un honor compartir con ustedes, futuros maestros, algunas líneas que aquí me formaron. Y agradezco la invitación, maestro José, muchas gracias por su invitación, a la directora, la maestra María del Carmen García Flores Talavera, directora de esta excelente escuela, y a la maestra Sabrina, sus palabras sobre la novela Tres Piernas. Hay una anécdota sobre el título. Cuando me avisaron que esta novela había sido premiada, andaba yo en Orizaba, y entonces me llama por teléfono, porque yo le había puesto El llanto de la tórtola, y me habla el editor, que era de publicidad, o sea, de publicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, y me dice: tienes que cambiar tu nombre, tu título, porque tengo rueda de prensa, que el nombre se me hace muy débil para tu personaje tan fuerte. Él se llama Gerardo. Y le dije: por favor, Gerardo, ¿cómo me haces esto? Y me dijo: pues piénsalo, porque 5 o 10 minutos y repórtate. Para esto, en el lugar donde yo estaba, andábamos transitando por las montañas, por los cerros, perdí la señal y no pude comunicarme con él hasta media hora más tarde. Me dijo: no te preocupes, ya le puse título. ¿Cómo la ven? Entonces, y así se queda, porque fíjate que yo al principio entré en shock y dije: ¿cómo? Y sentí que era falta de respeto, pero finalmente entendí que no hubiese tenido mejor título. No sé si la maestra esté de acuerdo conmigo,
pero eso el lector lo descubre ya casi al finalizar la novela, ¿sí? Bueno, pues esa es la anécdota de esta novela que situó en la región carbonífera. Quiero ser breve, pero al mismo tiempo no puedo desaprovechar la oportunidad. Yo siento mucha alegría estar con ustedes y quisiera poder entrar y decirles, fíjense que el lector y el escritor no nacen, se hacen. Yo tuve una maestra, y ustedes futuros maestros, yo tuve una maestra, no sé si en mi tiempo, cada escuela de gobierno tenía una maestra exclusivamente de lectura, pero mi maestra Betty nos atendía 2 horas a la semana desde primer año. Primero empezamos con historias, ella nos contaba cuentos. Después, cuando aprendimos a leer, con los cómics, La Pequeña Lulú, La Todona, todos aquellos cómics de mi época. Posteriormente, ya cuando estuvimos en segundo grado, empezamos a leer los cuentos inolvidables, ¿sí? De los hermanos Grimm, de Christian Andersen, de tantos escritores, de Oscar Wilde. Me acuerdo que nos impresionó mucho El Gigante Egoísta, La Rosa y el Ruiseñor. Pero cuando ya estábamos en 4º grado de primaria, nos introdujo a las novelas de aventuras, La Isla del Tesoro. Ella tuvo la sensibilidad, posiblemente estaba capacitada para ello, de irnos dosificando la lectura, de tal suerte que nos decía, miren, un libro va a ser su mejor amigo. Imagínense cuando uno tiene esa edad, dice ustedes, el personaje que aquí está y que aquí van a descubrir va a ser su mejor amigo, pero lo tienen que conocer. Para conocerlo primero hay que tocarlo, hay que olerlo, hay que abrazarlo y luego empezar a leerlo. Y de esa manera se nos hizo el ritual, ¿sí? Y verdaderamente yo pienso que no soy la única lectora ávida que pasó por su enseñanza. Yo pienso que en su totalidad fuimos alumnos que posteriormente no dejamos la literatura. ¿Qué les quiero comentar con esto? Recuérdenlo cuando estén en su tarea docente. Recuérdenlo porque es definitorio acercar o alejar a un niño de la literatura. Si lo alejamos con una obra que no esté capaz de entenderla, si es demasiado complicada, lo vamos a alejar. La literatura se vive, la literatura se disfruta, se goza. Fíjense ustedes que a mí me catalogan todavía como coahuilense. Efectivamente nací en Coahuila, pero yo llegué aquí a cursar secundaria. Al salir de la normal, no les digo qué año, porque van a sacar mi edad y no quiero. Pero sí, ya hace algunos ayeres que estuvimos por aquí. Y les quiero compartir que también en ese proceso, ya más o menos como en 6º grado, empezamos a leer a Julio Verne, ¿sí? Esas novelas fantásticas, pero siempre guiados por la maestra. Y éramos tan especiales que recuerdo que cuando empezamos con las novelas de piratas, imitábamos el lenguaje. Si alguien nos hacía algo, gritábamos o lo amenazábamos: voto al diablo menso, y el manazo o el golpe y a correr. Pero
influyó hasta en nuestro lenguaje, porque así hablaban los piratas, ¿sí? Es decir, fui muy afortunada, muy afortunada. Pues ustedes se pueden imaginar cuando uno es niño, acercarlo al mundo de los libros, que es un mundo de aventura, que es un mundo de imaginación, pues es maravilloso. Además de disfrutar esas lecturas, aprendí lo esencial para escribir. Cada cuento novela, no me van a dejar mentir, así sean los cuentos infantiles, tiene un protagonista, tiene un antagonista y tiene un objetivo del novelista o del cuentista. A partir de ahí surge la historia y yo así empecé a estructurar personajes. Aquí en la escuela les decía, sobre todo Alicia Mijares, una compañerita, decía yo voy a ser escritora. ¿Y qué creen? Se reía tanto de mí, pero nunca quité el dedo del renglón. Cuando yo salí de la normal, en aquel tiempo estudiábamos, salíamos muy jóvenes, salíamos a los 17, 18 años. Entonces, resulta que también me capturó la docencia, porque hagan de cuenta que pone una balanza y la literatura y la docencia no se me movían, pero decidí estudiar letras. Y de ahí combiné mis dos actividades. La maestra Sabrina nos habla de una niña que ve el mundo de los adultos. Y además de eso, ¿qué es lo que hacemos los que escribimos? Tomamos un modelo, y ese modelo puede ser alguien conocido o puede ser que lo imaginemos, pero debemos de tener observación y debemos de tener malicia. A la malicia yo le llamo mala leche, es decir, tengo que saber, porque no hay novelas y no hay secreto, ¿sí? Y entonces ahí es donde ponemos la mente a trabajar, y a veces en mi cabecita se me dan para los finales de mis novelas 2 o 3, y digo, ah caray, ¿por dónde? Pero finalmente hay algo como una vocecita que te dice, este es el camino. Yo, como dijo la maestra Sabrina, utilizo la memoria, ¿sí? La memoria es mi herramienta principal. Fíjense, Jean Elida Piñón, en su obra La seducción de la memoria, la señala como un milagro que se da día a día. La memoria nos dice quién somos, dónde estamos, en qué época vivimos, incluso hacia dónde nos dirigimos, como si la memoria fuera destino. Sin la memoria no hay noción del tiempo. Por eso, una de las finalidades es narrar, puesto que la memoria prueba que existe cuando cuenta una historia, cuando crea y engendra una secuencia de hechos que se han vivido. Escribir para no olvidar sería uno de los motivos de mi trabajo literario. Y como diría Borges, solo hay algo que no existe: el olvido. Esta conmemoración obliga a traer dos grandes escritores, y yo elegí a Miguel de Cervantes Saavedra por la situación de idioma y de lazos históricos. Y fíjense que el Quijote fue un loco original que muere cuerdo. Le queremos porque recibe humillaciones y todas las piedras de los fariseos. Sancho es un personaje del pueblo irrepetible, más por la forma de hablar que por cómo es su retrato. Miguel de Cervantes tomó una persona real con sus debilidades y sus virtudes y lo hace personaje peculiar
y al lector encariñarse con él, abordarlo con profundidad e inteligencia, porque también él nos retrata su época. Decía Alejo Carpentier, si la anécdota atrapa la época, la obra trasciende. Acuérdense de la picaresca española, a 300 años o más se sigue leyendo, y no es una lectura rebuscada, es una lectura que capturó su época. Bien, dicho lo anterior, que es algo así como descubrirme ante ustedes como maestra, como escritora, como ser humano, por mi cuenta yo presentaré mi última novela muy brevemente, que se llama Desencuentros. Leyendo la sección de Cultura de Milenio, de fecha 21 del presente, en la columna Hurgando con Catalejos, empiezo con una advertencia. Este artículo lo sinteticé, ¿sí? Dice el señor que el periodista crítico, que se llama Amado Augusto Pérez, dice: orgullosa coahuilense María Jesús Barrera, con su verso cálido, interesante, atrapa a uno desde la primera página para llevarlo embelesado a través de relatos que no solo se lee, sino que se vive y sufre con cada uno de sus protagonistas. A contrapelo con lo que la crítica ha llamado la literatura desestereotipizada, las obras de María Jesús Barrera se caracterizan por su realismo social. La sutil fusión entre relaciones humanas y circunstancias sociales desemboca en una literatura que mueve los resortes ideológicos del lector. Desencuentros revela parte de la estructura mitológica del quehacer mexicano. Nos permite, a través de una lectura atenta, desenmascarar en una metáfora los sucesos sociales en los que ha concentrado su atención, la llamada transición democrática, los objetivos de los actores y los conflictos irreconciliables de la experiencia laboral. Esta novela, mis personajes son maestros, son dos matrimonios maestros, son muy pocos personajes, un representante de jubilados, y es todo un mundo o un mundito que refleja esa circunstancia tan complicada y tan bonita que implica ser maestro, esa responsabilidad. Bien, dice aquí que en este sentido, como transposición de una notable metáfora de la memoria, recalco que la confluencia de imágenes del recuerdo suscita reflexiones sobre otros aspectos de la existencia, la ubicuidad de la impostura, la ilusión de eternidad de la juventud. Aquí me interesa destacar que este notable libro comparte con otros la urgencia de enmendar mediante ficción las ideas transmitidas por las historias oficiales, las varias versiones en las que se retratan aspectos distintos de la vida de Guadalajara, dejando en claro que acá, en la gestión pública, se sufrieron cambios fundamentales que afectan las dinámicas institucionales, una reflexión sugerida claramente en esta ficción que hace de Desencuentros una gran novela. Bueno, pues yo quisiera platicar más con ustedes, pero pues ya habrá otra oportunidad. Les agradezco mucho, estoy muy contenta. Mis libros, me dijo el maestro José, tráigase libros a ver si se le venden. Por ahí traigo libros, por si alguno se interesa. A mí me los dan a precio de autor. Mis libros están en venta en la librería Riola.
en el ex convento del Carmen. Me acaban de informar que ya se agotó 3 piernas aquí en la librería del gobierno del estado, al frente del CODE. Y también está en venta en la galería La Vuelta al Mundo, que se encuentra en Ciudad del Sol. Ha sido un placer enorme, maestra, muchísimas gracias, compartir con ustedes mi experiencia como maestra y como escritora. Gracias. ¿Qué les puedo decir por esta presencia que hemos tenido de Susi, de la maestra María Jesús, de su experiencia en la literatura y también como maestra? Agradezco muchísimo esta oportunidad que nos brindan de escucharla y también a Sabri por su brillante presentación. Quiero informarles también, jóvenes, que el motivo de las rosas que se dan en este día, la tradición empezó en Barcelona en 1926. Entonces se empezaron de San Jordi. Recuerden que Jordi está en la Rambla, Cataluña, que está cerca de la universidad. Está su escultura, una de sus estatuas. Entonces en esos años, en los años 20 se empezó, pero la tradición era que se daban rosas y libros. Rosas era para las muchachas y libros para los muchachos. Les recuerdo que la obra de María Jesús va a estar expuesta en una de las mesas acá afuera y también para que se pueda adquirir su obra, si ustedes desean. En esta ocasión, miren ustedes, estamos regalando rosas, separadores, una pluma, y ustedes pueden ver ahí dentro de la biblioteca tenemos un árbol del que sus frutos van a ser libros. Precisamente sus hojas son los globos, son festivos, y tenemos ahí también sus frutos que son libros. Ya los iremos adornando con un poquito más de cosas. Bien, enseguida, jóvenes, maestros, quiero invitar a la maestra Lupita a que nos haga favor de inaugurar este maratón, esta lectura continuada, iniciando precisamente con la obra El Llano en Llamas. Maestra Lupita, por favor. Siendo las 11 horas con 25 minutos, declaramos oficialmente inaugurado este evento por motivo del Día Internacional del Libro. Un aplauso. Bueno, iniciaré esta primera lectura protocolaria para que ya de aquí en adelante pues sigan en sus actividades. Estamos pues con este hermoso libro, El Llano en Llamas, Juan Rulfo. Y esta primera parte se llama Nos han dado la tierra. Primero, el libro. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de ese camino sin orilla, que nada habría después, que no se podría encontrar nada del otro lado. Al final de esa llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo, se oye que ladran los perros y se siente el aire, el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá, es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice, son como las 4 de la tarde. Dice alguien, es Melitón. Junto con él
Vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento, 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces le digo, somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero piñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este número que somos nosotros. Todos que lo dicen, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca y el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros y a la gota caída, por equivocación, se le come la tierra y la desaparece en su seno. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso. De haber llovido, quizás se me ocurriría otra cosa. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos, ni pájaros, no hay nada. A no ser unos cuantos huizaches, 3 peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los 4 a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30 amarrada en las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos, pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Y aquí dejamos la primera lectura y seguirán ustedes. Muchísimas gracias.